Gracias, Cesarín. No hay de qué. Hola, niños. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo Hola, profe. están? ¿Bien y usted? Bien, aquí estamos. Bien, Qué bien, bueno. bien. Aquí ya con más clases presenciales. Profe, una Sí, consulta. dígame. ¿Cuándo hay próxima prueba? La próxima prueba viene siendo finales, por ahí lo anoté, finales de septiembre. ¿En serio? Wow. En serio, porque ya tenemos una nota. Después está lo del trabajo, ¿se acuerda que tiene un trabajo que entregarme la otra semana o no? Sí, eso que en pareja, ¿cierto? Yes, Ah, en ya. pareja. Y aparte de eso, Y ¿no hay otro? no, porque voy a estar hasta un día antes que ustedes se vayan corrigiendo las cuestiones, así que Ok. no, no hay más trabajo. Ese me pareció bueno y hasta aquí esos trabajos, parte de ellos, a lo mejor estarían presentándose en la muestra científico-humanista. Ya, así que el tema es sobre el cambio climático, ahí tendríamos los trabajos para. Pero no, ese sería el único trabajo, las otras son evaluaciones. Ahora, lo que viene no es difícil. Ya, hoy día comenzamos con un módulo nuevo. Ya. Preguntas sobre el trabajo, niños. Dudas. Ahora, tengo anotados como 3 parejas de baile, nada más. Los otros no se han manifestado. Profe, Les recuerdo que es en pareja, no es ni en solitario, ni en trío, menos en cuarteto. Ya, profe, así que para que alguno me diga, uy, yo no sabía. Y lo otro, por favor, lea la rúbrica. Lean la rúbrica y la pauta, a conciencia, minuciosamente. Ya, dígame. los nombres de las parejas se enviaban por Classroom, ¿verdad? Por Classroom, a mi WhatsApp o por correo, como usted quiera. Ya, profe. Ya, la cosa es que a mí me interesa saber con quién están trabajando y si ya están con su proyecto, ya pues, porque el tiempo avanza y la idea es que haga algo bueno, que tampoco es tan complicado, pero para eso tienen que leer bien la rúbrica. ¿Ya? ¿Cuándo se darán las notas de la prueba? Yo espero este fin de semana ya subir las notas porque ayer recién la dieron los atrasados. Entonces yo tengo que corregir ahora, voy a subirlas sin las décimas, para los 2 o 3 que hicieron la guía y hicieron las preguntas y las mandaron. Son pocos. Y les recuerdo que todo aquel que mandó fuera de fecha, fuera de plazo, no lleva décimas. ¿Ya? Para que el semestre pasado recibí cosas atrasadas y todo. Ahora, nada que esté atrasado, por los motivos que sean, lleva décima. ¿Ya? Ahora, sí es bueno que igual manden las cosas porque, bueno, como evaluación formativa, lo ideal es que la evaluación formativa sea antes de, o sea, que las preguntas las vean antes de la prueba, antes de la sumativa. Eso es lo ideal dentro del proceso de aprendizaje. ¿Ya? Ay, ¿qué me están diciendo aquí? Abate el saludo. Ya, así que eso, insisto, primero las voy a publicar sin las décimas y después me voy a dar el tiempo de ponerle las décimas, ¿ya? Y eso yo creo que lo voy a hacer recién este fin de semana, porque el otro fin de semana estuve cabeceándome con la rúbrica, aparte que a cuarto diferenciado también le hice trabajo y también llevan una pauta y una rúbrica. Ellos tienen otro trabajo además, pero es diferenciado, ¿ya? Entonces, eso es tiempo, ¿listo? Ya. Preguntas de la prueba, o sea, preguntas del trabajo. Los que han leído, tienen que leer, insisto, la rúbrica. Tienen que leerla. No es llegar y hacer cualquier cuestión. ¿Ya? Ninguno tiene dudas, nada. Vicente, la Fernanda, Emilia. Emilia que estaba tan calladita el año pasado, de repente se quedó muy calladita y no habló casi nada. O la Ignacia, Ignacio Viera, Bárbara, ¿no? Alanis, ¿tú parece que me vas a preguntar algo, no? ¿No? Ya. Listo. Vamos entonces a comenzar la clase ahora. Nosotros
terminamos, dígame Fernanda. ¿Cuál es su pregunta? ¿Quién leyó la rúbrica? ¿La pauta la leyó? La idea es que fuese pegada, pero háblenme para que los demás escuchen también. Y ahí está preguntando si la etiqueta tiene que ir pegada o aparte. La idea es que vaya pegada o colgando, como se amarran así, con un hilito así, de repente que uno pone una tarjetita así o así. Pero tiene que estar en el producto. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Profe, Nacha, háblame por Nacha. Alani, dime. los materiales debe ser específicamente uno reutilizado y el otro puede ser reutilizado o no reutilizado, ¿cierto? Sí, eso, la idea es ojalá que usaran materiales también reutilizados. Eso sería lo ideal, lo ideal. ¿Ya? Gracias. Para que no incurran en gastos, para que reduzcan y reutilicen. Porque ese es el sentido. Eso yo hoy día conversaba con el cuarto C, que lo tengo presencial, y el trabajo se hace pensando en que empecemos a reutilizar cosas, ¿ya? Y así vamos a reducir, ¿ya? Entonces, ojalá que muchas cosas las pudiéramos reducir, o sea, perdón, reutilizar y así reducir, porque recuerden, cada vez que se genera algún objeto, algún producto, se están gastando materia prima, energía, ¿ya? Y eso es un costo. ¿Listo? Así que ojalá. Profe, ¿Ya? Dígame. profe, las etiquetas se pueden imprimir. La ecoetiqueta que la va a imprimir. No debería ser. Lo ideal es que ese sí que todo eso lo hagan a mano. Eso sí, a mano. Ah, ya. Eso yo no lo Gracias, profe. coloqué, porque eso, no sé, de repente es más fácil que ustedes lleguen y hagan algo, lo copien. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda más? No, a ver acá. Ya, listo, eso. Ya, voy a compartir con ustedes el PPT y voy a partir con algo ya visto, porque voy a explicar algo y me van a dar 2 segundos porque tengo una perra chica y se fue al segundo piso y está llorando porque ella no se atreve a bajar. Espérenme, vean eso mientras, porque pensando en lo que yo les decía, ya, nosotros estábamos en ese módulo. Vengo al tiro, 2 segundos. ¿Para qué subiste, Laura? ¿Por qué subiste? Jaja. Ya. Ya, Cesarín, ¿me desmuteaste? Sí, sí. Mi perra loca porque se me va para el segundo piso y después no sabe cómo bajar. Se asusta y ahí estaba gimiendo. Ya, entonces, nosotros estuvimos trabajando en este módulo. Lo que pasa es que les recuerdo que Ciencias para la Ciudadanía está dividido en módulos y cada módulo está dividido en 2 unidades. Entonces, nosotros ya con la última clase terminamos este módulo. ¿Ya? ¿Listo? Ahí ya finito. Así que ahora vamos a comenzar con otro módulo. Y aquí está, ahí está. El otro módulo, al tiro, comparto con ustedes. Ya. Este módulo se llama Seguridad, Prevención y Autocuidado. ¿Ya? Y la unidad que nosotros vamos a ver, la unidad 1, que es, ¿no es cierto?, se llama Riesgos Socionaturales en nuestro territorio. Y esa unidad tiene ese objetivo, tiene un solo objetivo de aprendizaje, ¿ya? Para que ustedes sepan. Así tengan una idea de cómo está organizado. Yo lo expliqué al principio, pero
Lo menciono para que se ubiquen, ¿ya? Bueno, este es un poco más corto este módulo, así que lo más probable es que lo alcancemos a ver todo. Y lo otro que no es difícil, ¿ya? Así que veamos acá. Riesgos socionaturales, ¿los conocemos? Así se llama la clase de hoy, ¿ya? Sí. Dígame, ¿va a preguntar algo? No, profe, no. El objetivo dice explicar qué son los riesgos socionaturales, cuál es su importancia y reconocerlos para prepararnos para ellos. Ya, entonces, aquí, vamos a pensar, nos vamos a poner en una situación, ¿ya? Listo, ahí estamos en la playa de La Serena, vamos a poner verano del 2022, sin pandemia, ¿no es cierto? La estamos pasando súper bien, ustedes están ahí, ¿no es cierto? Están con la familia, lo están pasando muy bien. Y resulta que, ¿no es cierto? Se inicia un temblor que es muy largo y de gran intensidad, ¿ya? Las personas van a empezar a correr y empiezan a gritar, ¿ya? Tenemos que ponernos en esa situación. Pregunta, ¿qué piensa usted y siente que haría en esa situación? A ver, escucho. Si estuvieran en esa situación, pero háblenme, no me escriban por el chat, por favor. Pues me voy. Ah, se va, ya. Recuerde que el temblor no fue un temblor, fue, no un terremoto, pero fue un temblor muy fuerte, que duró mucho, ya, y que donde la gente empezó a correr y a gritar. Me voy corriendo. Se va corriendo junto con las demás personas, ya. Y los demás, a ver, alguien dijo por ahí, por el chat, tengo la calma. Profe, yo esperaría que terminara el temblor y buscaría las señaléticas que indican hacia dónde hay que dirigirse a lugares altos. Ya, la otra compañera, ¿quién me habló recién? O irse Yo- corriendo cuando empieza a temblar a un lugar alto. Ya, Se tiene que mantener la calma y esperar las indicaciones de los salvavidas que están preparados para las circunstancias. ya. ¿La Nacha estaba hablando? Sí, la Sí, ¿y Nacha. antes quién me habló? ¿La Bárbara? ¿La Bárbara Cruzat? Sí. Habló la Bárbara, qué emoción. Ya, ya, Barbarita. Otra pregunta, vamos acá. ¿Hacia dónde se moverían los próximos 30 minutos después del sismo? ¿Y por qué? Pues a un lugar alto en caso de que haya un tsunami. Ya, a un lugar que esté en altura. Ahora, aquí sí hay algunas situaciones y resulta que aquí hay dos situaciones. Supongamos, yo voy seguidamente a La Serena, a esa playa, lo cual significa que, ¿qué significa? Si yo voy seguidamente, No sé. que conozco. Pero si yo Ah, voy alguna vez, o he ido muy pocas veces, o no he ido hace muchos años, ¿hay alguna diferencia en esto? Sí, por supuesto, porque dijeron, correr hacia las partes, ¿no es cierto?, altas, pero si yo no conozco, no voy a conocer vías de evacuación, ¿no es cierto? No voy a saber nada de eso, ¿ya? Así que, bueno, tengámonos en cuenta eso, por favor, ¿ya? Ahora, en ese caso yo haría lo que dijo la compañera, pues, esperar a que los salvavidas te den una instrucción. claro, esas son, en realidad eso es como un poco lo ideal. Ahora, ¿ustedes se acuerdan lo que se debe hacer cuando estamos en el colegio y hay un sismo? Ganarse debajo de la mesa y esperar a que los llames para bajar. Ya, Eso es así. ¿no es cierto? Esperar a que pase el sismo, lo que fuera.
Porque aparte del colegio, ¿cuántos pisos tiene? Tiene 4 pisos. Tiene 5 contando el de la sala de música. Ah, claro, contando la de arriba, ¿no es cierto? Son 5 pisos, ¿ya? Entonces es complejo, sobre todo si uno está en altura, el hecho de arrancar. Si hay que correr por las escaleras, es complejo. Aparte, si hay vidrios que se revientan, ¿no es cierto? Cuando los sismos son demasiado fuertes. Por lo tanto, la idea es evitar todas esas situaciones que hagan más complejo todavía, ¿no es cierto?, el fenómeno que se está produciendo, ¿ya? Ahora, si estamos en el colegio, nosotros tenemos una idea por dónde tenemos que evacuar. Pero si estamos en una playa, por ejemplo, que no conocemos, o que conocemos hace muy poco, es más difícil, ¿ya? Bueno, la pregunta es, ¿está preparado para enfrentar una situación de emergencia como la anterior? ¿Estamos preparados para eso? A ver. ¿Qué me cuentan? ¿Están preparados o no? Yo al menos sí, porque tengo experiencia. Tiene experiencia. Ya, le tocó... a ver, ¿qué le tocó? En Arauco correr para las montañas porque hubo un tsunami al 2010. En el 2010. Ay, estaba chiquitito. Sí, Bueno, sí, bueno, tenía algo 8 años. nosotros, en el caso en general, nosotros tenemos cierta cultura sísmica, llamémoslo así, ¿no es cierto? Tenemos una idea que en el caso de estar en la playa, uno debería arrancar hacia zonas altas por la posibilidad de un tsunami en el caso de que, ¿no es cierto?, el movimiento telúrico sea de gran intensidad y pudiese provocar un tsunami, ¿ya? Pero alguien que no es chileno y que no vive en un país así tan sísmico como el nuestro, va a estar en pánico. Ahora, y si no fuese una situación como la anterior, sino que fuese otra como un incendio forestal, o fuese otra como un aluvión o una inundación. Los que ven noticias, a propósito, ¿qué pasó en, no sé cuándo fue, no, pero en estos días, en Nueva York me parece que fue? O inundaciones. De hecho, ahora hace poco, cuando estaba almorzando, vi una noticia de que en Nueva York, bueno, está la inundación y toda la cuestión, está la pura embarra. Ya, ¿y por qué se produjeron esas inundaciones? ¿Qué fue lo que pasó? Porque los ríos se desbordaron. Ya, ¿no es cierto? Ahí se produjeron estas inundaciones, pero fue horrorosa. Me mostraron unos videos y era realmente impactante ver el agua como sin control, así el agua entraba a las casas, inundaba las piezas, pero así en una cantidad increíble. Entonces, ¿estamos preparados para unas situaciones de emergencia como esta? Para ¿Mm? esos tipos, no mucho. No, O sea, No, la verdad no. yo digo, la verdad yo digo que no, porque en sí la naturaleza es algo que uno no puede, Controlar, no exacto, se no puede controla. controlar, así que uno lo único que puede hacer es tratar de Mantener como la calma. saber lo que podría pasar y tratar de evitarlo. Por ejemplo, lo mismo del temblor en la playa, no, uno no sabe cuánto va a durar, si lo fuerte que va a ser o si va a provocar un tsunami. Exactamente, uno no sabe. Entonces, bueno, eh, frente, ¿no es cierto?, a la naturaleza es difícil saber, pero sí es importante tener algunos conocimientos. ¿Qué me faltó aquí, por ejemplo? ¿Qué otro evento me faltó aquí mencionar? ¿alguna erupción volcánica? Erupciones volcánicas. Ahora nosotros tenemos como 2000 volcanes. Tenemos muchos volcanes a lo largo de todo Chile. ¿Ya? No los considere. Estoy consciente de ello, pero también para que lo pensemos. Ahora, en el caso de los volcanes, a diferencia, por ejemplo, de un sismo o de un aluvión, porque yo, por ejemplo, si me voy a la playa, a La Serena, o a Cartagena, o me voy a Concón, o a Viña, no sé, a Las Rocas, Santo Domingo, donde sea, si va a temblar, yo no sé si va a temblar o no.
aún no se pueden predecir los sismos, ¿no es cierto? Pero en el caso de una erupción volcánica, ¿cuál es la diferencia ahí? Eso sí se puede prevenir. Ahí O se sea, puede se puede prevenir porque predecir. igual las erupciones no empiezan de un segundo para otro, ¿no es cierto? Claro, me empieza a temblar. Empieza como de a poco, empieza con cierta actividad, que hay indicios, por lo tanto, ahí yo por lo menos tengo la posibilidad de elegir, me voy para este lugar donde me voy a Villarrica, donde el volcán está medio activo, y podría ser que se pusiese más complejo, ¿no es cierto? A diferencia de los otros fenómenos que es más difícil, mucho más complicado, ¿ya? Bueno, y aquí aparecen, ¿no es cierto?, estos los llamados riesgos socionaturales. Ya, entonces, yo desarmé un poquito las palabras acá, el concepto en realidad. ¿Qué es lo que es un riesgo? Cuando hablamos de riesgo, ¿hablamos de qué? A ver. ¿Qué es un riesgo? A ver. Algo peligroso. Ya, tiene que ver con peligro, algo peligroso. Ya, ¿qué más? A ver los demás. Pero no son, ojo, no es riesgo y peligro, no son sinónimos. Tiene que ver, riesgo tiene que ver como con peligro, pero no son sinónimos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más me pueden decir? Una, Es como el tema de que puede pasar algo y uno tiene la posibilidad de elegir, ¿o no? Es como los carteles, por Sí, ejemplo, ya si tú veis, por ejemplo, ya que estáis en una montaña y te dice un cartel, cuidado, hay barranco, te veis caer. Obviamente vais a tomar el lado así como que, pucha, de ir por otra zona y ser más precavido y no ser ya, tan leso para ir por esa zona que podéis correr peligro. ya, cuidado. O sea, a lo mejor si me voy por la otra zona, igual hay cierto peligro, pero ese peligro disminuye, el riesgo Eso. disminuye. ¿Ya? Sí, en relación a lo que los riesgos, puede, ¿no es cierto?, que el peligro esté siempre, pero uno puede tomar algunas precauciones como para disminuir ese riesgo. Entonces, un riesgo es una posibilidad de que se produzca un contratiempo, algo negativo, algo que es peligroso, un evento peligroso en realidad, ¿ya? Y cuando hablamos de lo socionatural en este caso, bueno, hay una relación entre lo que es la sociedad y el medio natural. Y si nosotros, ¿no es cierto?, juntamos estas dos palabritas, vemos a lo que se refiere el riesgo socionatural, que dice que es la probabilidad, eso es el riesgo, ¿no es cierto?, de ocurrencia de que un territorio o la población que habita en ese territorio, ¿no es cierto?, se ve afectado por consecuencias perjudiciales o pérdidas, ¿no es cierto?, resultados de la interacción entre amenazas naturales o amenazas antropogénicas y las condiciones de vulnerabilidad. ¿Ya? ¿Cuáles podrían ser amenazas naturales? Erupción volcánica, aluviones, Eso, correcto, ¿no es cierto? inundaciones. Son ya la posibilidad de que haya una erupción volcánica, eso es la posibilidad de que haya un sismo fuerte, ¿ya? ¿Y las amenazas antropogénicas a qué se refieren? Las que son, como por así decir, causadas por el hombre. ¿No es cierto? Tiene que ver con aquello que el hombre, esas acciones, actividades que el hombre va a hacer y que nos van a poner, que nos pueden significar una amenaza para nosotros, que nos pueden poner en En riesgo. todo caso, por ejemplo, los que hacen deforestación, ¿Ya? por ejemplo, ya si tienen una máquina encendida por ahí en el bosque y se les queda por X razón ahí encendida y se sobrecalientan los motores, puede que se quemen y eso puede provocar que los árboles se quemen y haya un incendio grande provocado por el hombre. Bueno, pero eso es, o sea, ya, eso es como algo casual. Ahora, lamentablemente, en relación a los incendios, también hay Yo lo digo porque incendios pasó. provocados. Los Provocados. pirómanos. Hay gente que provoca los incendios. Esos tremendos incendios que hubo hace unos años atrás al parecer fueron provocados por personas así. No fueron accidentes
No fue que quedó del fondo de una botella, se transformó en una lupa, no, fue provocado, no cayó un rayo tampoco, ¿ya? Bueno, y esto de las condiciones de vulnerabilidad, ¿a qué hace referencia? ¿A qué se refiere esto de las condiciones? Porque se supone que hay, todo esto es el resultado de interacción entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. ¿A qué se refiere esto de la vulnerabilidad? Puede ser qué tan preparado esté un lugar para ciertas cosas que pueden pasar. Exactamente. ¿Qué me habló el Héctor? Sí. Héctor, has vuelto, qué bueno. Muchas gracias. Ya, correcto, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso. Que los lugares, por ejemplo, nosotros dijimos en capítulos pasados, bien pasados, que Chile, por ejemplo, es un país vulnerable frente al cambio climático. ¿Ya? En nuestro país existe cierta vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿cuáles serían nuestros puntos como débiles y que nos hacen ser vulnerables? El estar rodeado de volcanes podría ser uno. Sí, sí, el que tengamos muchos volcanes. Eso también nos hace vulnerables, hay cierta vulnerabilidad, claro. Pero no es lo Las mismo, fallas ¿cierto? de, por ejemplo, la falla de San Ramón igual podría afectar mucho Sí, porque si hay un esas fallas terremoto, también que esté instalado en nuestro país, ¿no es cierto? claro. O parte, ¿no es cierto?, en estas fallas también nos hacen vulnerables, nos hacen propensos a tener estos eventos sísmicos, estos movimientos telúricos. ¿Qué más podría ser también en cuanto a la vulnerabilidad? ¿Qué otra cosa podría ser? Pensando. Ya, bueno, ahí cuentan después esto de la idea es que se entienda a lo que se refiere a estas condiciones de vulnerabilidad, ¿ya? Pues la interacción de todo esto es lo que lleva, ¿no es cierto?, a que existan estos riesgos socionaturales, ¿ya? Bueno, vemos acá. ¿Y en Chile? ¿Y en Chile existen riesgos socionaturales? Por supuesto, ¿ya? Y aquí yo coloqué una imagen, ¿ya?, donde vemos varias regiones, yo creo que hay varias que probablemente las conozcan todas, otras algunas, por ejemplo, Chiloé está acá, las Torres del Paine, Valdivia, Dichato, Quillón, Desierto de Atacama, Valparaíso, Cajón del Maipo. Bueno, esta yo creo que la conocen todos. Chiloé, ¿alguien conoce Chiloé? Yo no conozco. Yo conozco hasta Valdivia. Yo sí, Ya. Torres del Paine, también. ¿alguien conoce? Las Torres, chuta, que viajar, chiquillos. Sí. Súper, excelente, que conozca su país. Dichato, Eso no. Dichato, debe haber alguien que en los cursos conozca Dichato. Y que sepa de Dichato. ¿Ya? El desierto de Atacama, Por favor. bueno, a lo mejor no lo conocemos, pero sí sabemos, porque por ejemplo yo estaba en el otro curso y algunos no sabían nada de Dichato. ¿Ya? ¿Les suena Dichato o no? A los demás, por ejemplo, para el terremoto del 2010, ¿qué pasó en Dichato? Esto está cerca de Concepción, por ahí Dio el está. mar, ¿cierto? Hubo un tsunami. Un tsunami quedó, pero grande y también fue, ¿no es cierto?, quedó devastado toda esa zona. ¿Ya? Bueno, y aquí la pregunta es, bueno, ¿cuáles son esos riesgos socionaturales que existen en nuestro país? Ya sabemos en el caso de Dichato, ¿no es cierto?, el tsunami. Valdivia, por ejemplo. En Valdivia, los que saben historia, El terremoto de 1960. y antes, pues, hay Sí, otro bueno. terremoto que se produjo en Valdivia.
que fue uno del peor de la historia. ¿Ya? De 9.8. Cerca de los 10 puntos. Valparaíso. ¿Qué riesgos socionaturales podemos encontrar acá? En Valpo. Bueno, aquí lo puse más grandecito para que se notara. Y la pregunta, ¿cuáles lugares representados, ¿no es cierto?, en las imágenes presenta en su percepción un menor y un mayor riesgo socionatural? ¿Por qué? A ver, ¿cuál de estos, por ejemplo, tendría un menor riesgo socionatural? ¿Creen ustedes? ¿Y por qué? Quillón. A ver, Quillón, ¿por qué? ¿Tiene mayor o menor? A ver, ¿hay más riesgo o menos riesgo aquí? Ya, Yo pues. digo que el desierto de Atacama. Puede ser, Ya, ¿por puede qué? ser. ¿Por qué el desierto tendría O sea, menor riesgo socionatural? ¿Qué creen? A ver. en comparación con Quillón, no podría haber un incendio forestal por el hecho de que no hay árboles ahí. Ya. No esa es podrían haber una. ¿Qué más? tsunami, erupción volcánica, no sé si También. hayan volcanes por Sí, allá. verdad. Puede ser también menos. ¿Y lo otro? ¿Qué otra cosa? Si nosotros observamos, por ejemplo, aquí, observamos acá o acá, ¿qué es lo que aquí casi no hay? Población. Población. Deben haber Personas. algunos poblados, ¿no es cierto? Existen algunos poblados, pero muy chiquititos, ¿no es cierto? No sé, eso No, por hace que 200 personas creo. No. haya menos riesgos socionaturales. Ya. Y veamos acá. ¿Y cuál podría ser que tuviese como mayor riesgo socionatural? Por ejemplo, en el caso de Valparaíso, ¿qué encontramos acá? ¿Qué se producen acá? Todos los años. Los incendios forestales. Los incendios forestales, esos tremendos incendios que hubo. ¿Sí? Pero hartos, pues, y no solamente se quedan incendios forestales, se queman casas. Arrasan con las casas, ¿ya? Bueno, hay, por ejemplo, ¿cuál sería entonces la causa? Y aquí yo lo voy a anotar para que como resumamos, ¿no es cierto?, algunas ideas. Por ejemplo, en el caso de, veamos acá, ahí está. En el caso de Valparaíso, ya, ¿cuál era el riesgo socionatural de Valparaíso? Los incendios forestales. Incendios forestales. Ya. Y la pregunta, ¿estos son naturales o causados por el hombre? La mayor veces causadas por el hombre. ¿No es cierto? Son, ¿no es cierto?, antropogénicos. Antropo viene de hombre, antropo, higiénico de formarse, producirse, antropogénico. ¿Ya? ¿Cuál otro? En Valdivia. ¿Qué pasó en Valdivia? ¿Cuál es acá el riesgo? Terremoto. ¿No es cierto? Los terremotos. En ese caso son, ¿no es cierto?, naturales. Ahí el hombre no hay que hacer. ¿Cuál otro? Dichato, por ejemplo. En este caso, ¿qué es lo que ocurrió en Dichato? Tsunami. El tsunami, ¿no es cierto? Y que también es un riesgo, ¿no es cierto?, natural, un desastre natural, no es eso causado por el hombre. Ya, bueno, y muchos más. Y aquí, ¿no es cierto?, un poco de, como dice ahí, estimaciones
en el fondo, llegar como a valores numéricos, ¿no es cierto?, en que nosotros vamos a decir, en el caso de Chile, cuántos de esos riesgos socionaturales se producen o cuáles son los efectos, ¿ya? En el caso, ¿no es cierto?, nosotros somos un país, como dice, el 6º país que más sufrió daño económico es producto de desastres naturales en el 2015, ¿ya? Ahora, según esta organización, nosotros somos uno de los países más expuestos a desastres de origen natural. ¿Qué les parece? Lamentablemente, estamos como en la cima de cosas malas, ¿no? ¿Ya? Bueno, y si miramos acá, ¿no es cierto?, según una publicación del Banco Mundial, ¿no es cierto?, del año 2015, 54% de nuestra población y un 12,9% de nuestro territorio estuvo expuesto a 3 o más tipos de amenazas de origen natural. Lo cual, ¿no es cierto?, es bastante preocupante. Ahora, bueno, yo aquí puse lo que era la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿ya? Esta organización, como dice ahí, su misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor, ¿ya? Bueno, y aquí la idea era que anotaran, ¿no es cierto?, anotáramos riesgos socionaturales de nuestro país, naturales y antrópicos. Ahora, yo me puse a buscar, y la verdad es que son muchos estos riesgos, finalmente estos desastres que se producen en nuestro país. Son muchos. Y desde hace muchas décadas atrás. No es algo que se produzca ahora, hace un poquito. No. Hace mucho tiempo. Entonces yo anoté unos poquititos nomás, pero si ustedes hicieron una investigación, se darían cuenta de que son muchos. Ahora, en muchos casos nosotros vemos las noticias y nos enteramos porque son como muy extremos, muy grandes, ¿ya? Estos desastres que se han llegado a producir, ¿ya? Y porque también ocurren en localidades que son como más conocidas, pero hay otros que ocurren, ¿no es cierto?, en lugares menos conocidos, pero que significan realmente, ¿no es cierto?, desastres, ¿ya? Bueno, por ejemplo, desborde de ríos, que si hay viviendas cercanas cuando un río se desborda, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, muy complicado, ¿no es cierto?, hay pérdidas ahí. Después la salida del estero Marga, eso es bastante común, ¿ya? Se produce también socavones acá, con estas inundaciones, socavones. ¿Saben lo que es un socavón? No, son especies de hoyos que se generan pero gigantescos, ¿no es cierto?, debido a la cantidad de agua, por ejemplo. Ya aquí en Viña del Mar se produce bastante común eso. Deslizamiento del suelo en ciertos sectores en Valparaíso, que afecta a varias viviendas, ¿no es cierto?, aquí es como un cerrito. Y el problema es que se construyen en lugares, también las viviendas, que no son apropiados, por lo tanto se produce luego deslizamiento, desprendimiento del terreno y eso implica pura pérdida, ¿ya? Pérdida económica, pérdida de vidas humanas, etc. ¿Ya? Desborde del río Mapocho y San Juan de la Aguada en el 82, ¿ya? Donde se generaron inundaciones en el sector oriente de Santiago, rodados de nieve. Este fue grande, pues este fue gigantesco, realmente gigantesco, aluviones que se generaron además, ¿ya? Bueno, entonces, para que nosotros nos demos cuenta que nuestro país, como decíamos, es bastante vulnerable y lamentablemente van a seguir produciéndose estos, o sea, estamos expuestos a estos riesgos socionaturales, ¿ya? ¿Qué estudiamos hoy día? Lo dejé en blanco para que ustedes me digan lo que estudiamos. Tipos de desastres socioambientales. ¿Podría Ya, ser? cuidado con esos tipos de desastres socioambientales, ¿ya? Claro. Y no Riesgos. socioambientales, Eso. socionaturales. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más dijimos? ¿Qué más?
La vulnerabilidad de Chile ante los riesgos. ¿No es cierto? Bueno, que es parte, que nosotros estemos en riesgo es precisamente tiene que ver con esta vulnerabilidad, ¿no es cierto?, que existe, las condiciones vulnerables que tiene, ya. ¿Algo más? ¿Qué más dijimos? ¿Alguna otra cosa más dijimos? ¿Alguna otra cosita? Ya, tienen que empezar a participar más, por favor, ya. Bueno, esta clase es como de introducción. Más adelante vamos a ver un poquito acerca de cómo se producen, ¿no es cierto?, estos desastres, algo un poco sobre los sismos, vamos a hablar un poco sobre las erupciones volcánicas, eso va a ser más adelante. Y también vamos a hablar de estos riesgos que nosotros corremos ya, en este caso estamos hablando a nivel de Chile, de distintas regiones, pero también vamos a ver los riesgos que se producen a nivel, por ejemplo, de la casa, de nuestros lugares más cercanos, ¿ya? Así que eso veremos en las próximas clases. Ya niños, un gusto, muchas gracias a todos los que participaron y colaboraron con la clase. Sigan participando nomás como en los concursos, que estén súper bien. Gracias, César. Chao.